Los orígenes de nuestro conflicto armado en Colombia se remonta a los años 60, donde se inician las guerrillas como una acumulación de causas, entre ellas el miedo de las clases dominantes que habitaban en las ciudades, dejando casi desamparados las personas del campo. Las guerrillas son pequeños grupos de combatientes civiles que son armados que utilizan ataques a pequeña escala contra un enemigo mayor, en este caso el gobierno o el Estado. Las guerrillas colombianas nacieron como una respuesta a los problemas que presentaba el país, como problemas agrarios, sociales y políticos. En Colombia han funcionado varias guerrillas. Entre ellas está el Frente Nacional. Este nació en un intento por frenar la violencia bipartidista entre los liberales y conservadores. Otra de las guerrillas que opera en Colombia son las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estas nacieron en el año 1966 en respuesta al bombardeo por parte del ejército y las repúblicas independientes. La ideología de esta guerrilla está basada en el comunismo, marxismo, lexismo, socialismo y bolivarianismo. Esta guerrilla funcionaba en varias regiones del país, aproximadamente en 24 departamentos, zonas fronterizas y varios países sin presencia militar. Entre sus principales atentados está la emboscada y combates con la fuerza pública, tomas guerrilleras, secuestros, masacres, atentados terroristas, asesinatos, entre otros. Esta guerrilla tuvo hasta 7.000 integrantes en armas. Otra de las guerrillas que tienen presencia en Colombia es el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Nació en los años 60, fundada por estudiantes y profesionales inspiradas en corrientes revolucionarias internacionales como las teorías del Che Guevara. Cobró gran fuerza con la mano de obra obrera petrolera. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, nació en los años 60, fundada por estudiantes y profesionales, inspirada en corrientes revolucionarias internacionales como las teorías del Che Guevara. Esta guerrilla cobró gran fuerza en la parte obrera petrolera del país. En los territorios que operaba está Arauca, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Nariño, Antioquia, entre otros. Entre sus enemigos estaba el gobierno colombiano y las autodefensas. El EPL, Ejército Popular de Liberación, se fundó en 1967 por las disidencias del Partido Comunista basados en ideologías del marxismo. Su objetivo era que Colombia fuera un estado socialista. Entre sus actos criminales está extorsión, secuestro, tomas guerrilleras y asesinatos. Esta guerrilla operaba en Putumayo, Santander, norte de Santander, Cesar, Caldas, Risaralda, Quindío, entre otros. No hay que olvidar que hay muchos detractores, tanto por parte de las élites del gobierno colombiano como por parte de las víctimas del conflicto armado. Todas aquellas personas que fueron privadas de la libertad, privadas de sus tierras, privadas de sus familiares, privadas de su vida, las cuales no solo piden reparación monetaria, sino que las personas causantes de estos destrozos o esas problemáticas puedan ir a la cárcel y pagar su condena. Los límites de este enfoque se desprenden de una reducción que veía el paramilitarismo como un instrumento de guerra social del Estado, posteriormente instrumentalizado por el narcotráfico. El paramilitarismo aparecía ambivalente, como un instrumento tanto del Estado como del narcotráfico. El Estado aparecía como un ente
monolítico, sin intenciones internas, y eran las relaciones de narcotraficantes paramilitares. Eran unidireccionales, pues se suponía que uno al otro, el trabajo era de poco a poco entre ellos, como un pionero de Medina Gallego sobre el caso de Puerto Boyacá. Compone una perspectiva de largo aliento describiendo los factores que posibilitan el surgimiento y la conciliación del paramilitarismo, articulados del conflicto para la sociedad y la tierra de la colonización, pues, porque atacaban a todos los campesinos y los agrícolas, ganaderos y demás, y allí los controlaban para su descomposición con la incursión del narcotráfico, que era pues una de estas posibilidades que tenían allí. No obstante de ello, a pesar de lo que aprecia la descripción del caso, no adoptar una conceptualización que permitía la comprensión del fenómeno, y lo revela una serie de ambigüedades que oscilan entre un fenómeno estructural resultando de la agudización del conflicto de clase. O sea, trataban a los más pobres de manera en que fueran convenientes para ellos, y así usurpando por el narcotráfico para darle una orientación distinta que coloque todo con contradicción con el Estado y la sociedad. El paramilitarismo aparece como una de las tácticas del Estado para el combate de la subversión, pero con una cierta autonomía que se deriva de las dinámicas regionales del fenómeno, asociadas por una parte a la debilidad del Estado, para centrarse entre las élites regionales de marcos de comportamiento democrático para la resolución del conflicto social, y por otra el crecimiento pues, para poder adquirir las narcotraficantes en los ámbitos de las regiones a través de la compra de tierras. Pues esto se apoya en el mapeo que se denomina contra reforma agraria, pues porque de allí subsalen todos los terrenos, el apoyo al narcotráfico y a esta siembra de coca que se viene dando, como para que eso se vaya dando a manera de ellos. Allí pues la dinámica del paramilitarismo se describe en estrategias como en un proceso de bandolarización de la mano del narcotráfico. De otra parte, Medina y Telles, pues asimilando el paramilitarismo al terrorismo del Estado y a la utilización como principal informantes de defensoras y que estudiaban los casos del Puerto Boyacá, de Córdoba, de Urabá antioqueño, Magdalena, y el medio Santander y Putumayo, que daban como la más facilidad de mover estas mercancías para ellos. Allí encuentran unos rasgos pues comunes a esta región: la falta de presencia estatal, los conflictos agrarios ocasionados como la concentración y la partición de la tierra y la creciente presencia del narcotráfico, pues en el origen y la producción del paramilitarismo. Pero ambos trabajos y se ven desbordados por la diversidad de los matices que tiene en cada una de las regiones el desarrollo del paramilitarismo, y ante la falta de una conceptualización que permita una caracterización psicológica, o sea, que ambos sucumben en la descripción y la denuncia de atrocidades a las que son víctimas las poblaciones más vulnerables, como lo vienen siendo los campesinos, gente de pocos recursos que aprovechan para ello. Además, que no es justo para esto tener en cuenta tan remordimiento como si no valieran nada. La reducción del paramilitarismo a instrumentos de guerra sucia y del Estado narcotráfico era pues una matiz en algunos trabajos, y por ejemplo concebían el paramilitarismo como una consecuencia de la evolución en las modalidades de represión del Estado, enmarcados en el concepto de la guerra sucia, pero admitían que no se trataba de una estrategia centralizada del Estado como un todo, sino una expresión contradictoria, producto tanto del fraccionamiento del
régimen político como de la irrupción del narcotráfico, por decirlo de esta manera, a diferencia de que señalaban que el paramilitarismo no era una consecuencia necesaria de afán, como decían Palacios y Rojas, de que no eran afán de incorporación de los narcotraficantes, teniendo en cuenta que el cartel de Cali no recorrió a medidas de este tipo. De esta forma podían escapar a la conceptualización monolítica del Estado, en que se amparaba la instrumentación del paramilitarismo, ¿cierto? Es aquí que esto se llevaba a sectores altos de la población, apelaban a mecanismos de seguridad privados, que en conjunto con el narcotráfico constituyeron al aliciente para la formación de ejércitos privados, por decir de esta manera, porque tomándolo por un ejemplo, en el caso de Pablo Escobar, que surgió, movió e hizo y deshizo con todas esas rutas en el Córdoba, Urabá, Putumayo, Risaralda, norte de Santander, noroccidente de Antioquia y de Cauca. O sea, eso se una red de narcotráfico que incrementó de manera grande, con su propio ejército privado, porque tenía sus matones, su gente privada y cantidad de personal para, para llegar al punto de él. Es allí que a partir de eso todo se va brindando de una manera en que para la paz, en los tratados de paz, en Colombia, todos los grupos se van dando un régimen